con Oscar Aza. Credit Suisse va a pedir prestados hasta 54.000 millones de dólares al Banco Nacional Suizo, después de que sus acciones cayeran un 24% el miércoles. La decisión ratifica la promesa anterior hecha por los reguladores suizos de intervenir en caso de que fuera necesario. La intervención llegó demasiado tarde como para evitar que Wall Street sufriera un golpe al cierre, con el Dow Jones cayendo un 0,9%. La confianza en las instituciones financieras mundiales se ha desplomado por las quiebras de bancos estadounidenses, comenzando por el Silicon Valley Bank. El efecto dominó se ha traducido en una mayor venta de acciones bancarias en toda Europa, con Credit Suisse como principal protagonista. La confianza de los clientes se tambalea. Los inversores prevén una sesión turbulenta durante las próximas 24 horas. Los mercados de Asia-Pacífico han visto como el Nikkei caía casi un 2% en la apertura debido a la inestabilidad de Credit Suisse. Cuando se produjo esto, y tenemos para este segmento a Iván Jiménez, director de finanzas de busqueros.com. Gracias, Iván, por estar aquí. Mili Herrera, analista demócrata, y Lorenzo Coviella, abogado y analista republicano. Gracias. Iván, ¿dónde estamos hoy? Porque ha habido una cantidad de información en las últimas 48 horas, algunas de ellas contradictorias y otras con signos de interrogación de no sabemos lo que va a pasar. El clima actual tiene un panorama completamente distinto a lo que fue durante la crisis bancaria. Hoy día hay... ¿Te refieres a la de 2008? A la del 2008. Hoy día hay instrumentos que le dan fortaleza al sistema bancario y liquidez. Y quiero señalar liquidez porque cuando ocurren estos incidentes, lo que hace la gente es que tiene nerviosismo, pero lo que provoca más el nervio es la falta de entrega y la falta de liquidez del sistema financiero. Eso no existe en este momento. Hay el modelo más robusto para fortalecer la tubería, si podríamos decir, de flujo de caja del sistema financiero de los Estados Unidos, como no lo ha tenido nunca en su existencia. Pero ahora se está planteando si seguir subiendo las tasas de interés. Hubo un profesor de Wharton que ha declarado en el día de hoy que esto que ha sucedido con el Silicon Valley Bank ha sido una wake-up call, le llama él, una llamada de alerta para producto de la subida consecutiva de las tasas de interés, que debe haber una revisión consciente de eso. Bueno, mira, simplemente tenemos que parar la inflación. La inflación fue causada, resultado de la pandemia, donde no se consumía y se empezó a consumir, y entonces cuando había dinero, en el momento en que hubo dinero, las personas, o sea, los consumidores salimos a la calle a viajar, a comprar todo, y después bajó el consumo y se ha creado esta inflación. Hay que controlar la inflación. Y se sabe que cuando uno mueve las fichas de un lado en una economía tan compleja como la nuestra, pues inmediatamente uno no sabe en realidad, porque es una economía nueva, es una economía que en realidad es post-pandemia y también una economía que no conocíamos hace 10, 15 años cuando sucedió eso. Lo que sí tenemos es que esta administración, o sea, la ministra del Tesoro, Yellen, reunió a 11 bancos y entre los 11 bancos decidieron que ellos iban a cubrir 30.000 millones de dólares de ese banco, el First Republic, para asegurar a los depósitos que no están asegurados por el gobierno. Y el gobierno no es eso no es dinero del gobierno nuestro, eso es dinero de los bancos, que los bancos tienen un seguro. Y bueno, por ahí vamos. El Credit Suisse es distinto. Credit Suisse, el banco, fueron 50.000 millones de francos suizos, que equivalen a 33.000 millones de dólares, y el Banco Central de Suiza sí cubrió ese dinero. Sin embargo, se dijo que no iba a haber efecto dominó después de lo del Silicon Valley Bank y del Signature Bank de Nueva York. Sin embargo, ha habido efecto dominó. Estamos viendo los problemas del First Republic Bank y de lo que sucedió con la banca europea. Por supuesto, yo creo que eso es lo que el doctor estaba mencionando, ¿no? Iván, sobre el efecto de cuando hay personas que están nerviosas sobre su dinero en el banco, van al banco a sacar el dinero. Entonces crea un problema de liquidez en el mercado. Y ese problema de liquidez a veces es lo que causa que estos bancos fallen. ¿Por qué? Porque los bancos no tienen quizás el dinero
lo tiene el dinero respaldado por ciertos diferentes tipos de bonos, quizás bonos del gobierno federal, que son casi como dinero, pero no lo son, no pueden ofrecer ese tipo de liquidez en el momento. Hubo una característica, estábamos leyendo, de este banco, del Silicon Valley, de que el respaldo de la FDIC de $250,000 prácticamente no aplicaba a este banco porque había ahorrantes o depositantes ahí de millones de dólares. De millones de dólares. Millar de millones de dólares en el área tecnológica. Y hay que entender lo siguiente, la hoja de balance del FDIC, de la Agencia de la Corporación Federal para proteger a los ahorrantes, a FDIC, tenía su hoja de balance tenían al final del 22, 128 millardos de millones de dólares, 128. Este banco solamente en activos, el banco tenía 208 al final del diciembre. En depósitos, el banco tenía 174 millardos de millones de dólares. O sea, tenía banco más respaldo. Entonces, ¿qué pasa? En esa situación, lo que pasa es que cuando hubo la crisis anterior, la medicina fue aplicada a los bancos grandes para evitar un problema sistémico o de contagio, como diríamos, como una pandemia del sistema bancario, porque estos bancos grandes pues pueden afectar la economía. Entonces, por ende, le aplicaron Estamos hablando en aquella época de Lehman Brothers, de JP Morgan. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de esas medidas no se aplicaban a estos bancos regionales, locales, porque tienden a tener menos velocidad de dinero. O sea, el ahorrante tiende a dejar su certificado. En este caso de estos bancos, son bancos con grandes caudales donde hubo retiros muy rápidos. Al tono de 55 millardos de millones que querían sacar el viernes y 42 el jueves de la semana pasada. Físicamente ese dinero no está en el banco. No está. Entonces, ¿qué pasa? La solución la aplicó el gobierno rápidamente, el Tesoro, el FDIC y el comercio, donde lo que hicieron fue que dijeron, mira, le vamos a ceder una línea a los bancos que necesiten dinero rápido para que no se den este tipo de problemas. Porque la verdad es que este banco que mencionamos tenía los activos, tenía más que lo que tenían en depósito. Lo que pasa es que si lo tiene que vender hoy, es otro tema. Entonces, ahí es donde se vendería hoy devaluado. Devaluado, y entonces luego provocaría una repercusión, una reverberación en el país entero, en todos esos bancos pequeños, que ejercen una tremenda función. ¿Qué pasó con los bancos pequeños que la administración Trump le quitó las regulaciones? Facilitó no estar sujeto a una serie de medidas regulatorias. No solamente fue el presidente, o sea, hay que señalar que durante la pandemia la FED también redujo lo que le llaman reservas requeridas a cero. O sea, los bancos tienen que tener una parte de sus depósitos, diríamos, sin tocar. En este caso, como había incertidumbre de liquidez, las redujeron a cero. Entonces, lo que hizo el presidente, en algunos casos, el presidente anterior, fue que revirtió algunas normas que existían para que hubieran reservas, que no permitió que esa ley se aplicara a los bancos pequeños, solamente que se quedara con los bancos grandes. Quédense ahí, que ustedes siguen en el próximo segmento. Gracias, Iván. Gracias por esa explicación tan importante. Al volver, el Pentágono revela un video que muestra cómo 2 cazas rusos derribaron un dron estadounidense sobre aguas internacionales del Mar Negro. Las imágenes no dejan lugar a dudas, pero Moscú insiste en que no hubo contacto con la nave de Estados Unidos. Entre tanto, China, Irán y la propia Rusia realizan maniobras militares en el mar Arábigo. Por lo visto no le faltan enemigos a Estados Unidos, es por todas partes. Veamos. Maniobras conjuntas entre Rusia, Irán y China en el mar Arábigo. El Ministerio Ruso de Defensa informó que los 3 países comenzaron el miércoles un ejercicio naval trilateral en las proximidades del puerto iraní de Chabahar. Para las maniobras, Moscú envió un destacamento de su flota del norte, que incluye la fragata Almirante Gorshkov y un petrolero. China participa con el destructor Nanin e Irán con las fragatas Sahan y Hamarán, así como la corbeta Bayandor. Moscú indicó que el objetivo es realizar maniobras conjuntas y fuego de artillería de día y de noche, entrenarse en la liberación de un buque capturado y trabajar en la asistencia a buques en peligro. Desde el inicio de su ofensiva militar en Ucrania hace más de un año, Rusia realizó varias maniobras militares con sus socios, incluyendo Bielorrusia, China y Sudáfrica. Usted reside